Dice la Escritura: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Bien, inquiría yo en esta Escritura en una oportunidad, y luego de leerla, el Señor me dijo lo siguiente: yo soy el adversario de muchos, pues el hombre intenta entender las Escrituras por su propia interpretación, pero la Escritura dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este es el pensamiento que se debe de llevar cautivo, preso a la obediencia a Cristo, la interpretación del corazón, lo que se piensa acerca de lo que se lee, para que entonces Dios pueda hablar al oído espiritual del hombre. Porque de lo contrario, se entiende a la manera del hombre, se entiende a la manera de como lo lee la vista, y la palabra de Dios es espíritu, y que se debe de entender por la revelación divina del cielo. Normalmente uno tiende a entender esta escritura pensando que son dos personas, que una contra otra tiene algo, y uno juzga su propia causa, y después viene aquel y dice que no es así, y entonces le descubre. Pero no es así el asunto, sino que todo hombre juzga su propia causa conforme a como él la entiende, y parece justo a los ojos de los que lo ven, y parece justo a los oídos de los que lo escuchan. Este es el que habla lisonjas, este es el que se dice que ama a Dios y que realmente Dios lo mandó y que Dios le dijo esto y que Dios le dijo aquello otro. Este es el que dice que es justo lo que él hace y que esto lo hace en nombre de Dios y que esto se lo ordenó Dios y que Dios se lo puso en su corazón y que Dios lo inspiró así. Este es todo hombre que se cree justo, como dice la Escritura, que todos los hombres se creen justos conforme a su propio corazón, pero Dios pesa los espíritus de los hombres. Cada hombre es justo según su propia opinión. Según su propia opinión, cada uno es justo, pero Dios dice que Él pesa los espíritus. Y entre los espíritus que Dios pesa, dice que no haya casi nadie, porque dice que el hombre, pesando todos los hombres en una balanza, dice que pesan menos que la nada. Entonces, la realidad delante de Dios es muy diferente a la realidad que el hombre ve de sí mismo. Y el adversario de muchos, el adversario del hombre, es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se hace adversario de Dios una vez que el hombre busca hacer sus propias obras y busca conocer las cosas conforme a su propio entendimiento y busca su propia justicia, no inquiriendo en el corazón de Dios, en el secreto ordenado y en la intimidad con Dios y en el esfuerzo para conocer a Dios, la verdadera justicia que Dios demanda y el verdadero corazón de Dios y el verdadero entendimiento de las cosas como las da Dios y las verdaderas órdenes de Dios. Cuando el hombre no hace esto, el hombre se hace adversario de Dios, aunque proclame a Dios con su boca, porque al Señor no le impresiona que el hombre diga vive Jehová, sino que al Señor realmente le agrada que el hombre le obedezca, como el Señor dijo: mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto es lo que realmente quiere Dios, que el hombre haga siempre lo que le agrada. Pero ¿qué le agrada a Dios? ¿Y cómo yo puedo saber lo que le agrada a Dios si yo no se lo pregunto? ¿Cómo yo puedo entender lo que realmente quiere que yo haga, que Dios quiere que yo haga, si yo no se lo pregunto? Y esto es agradar a Dios, porque la Escritura dice que el pueblo entero dicen vive Jehová, pero realmente ninguno absolutamente lo quiere enaltecer. Así dice, aunque digan vive Jehová, ninguno absolutamente lo quiere enaltecer. Entonces, ¿quién es este que dice vive Jehová? El que se cree justo, el que se cree que realmente es recto delante de Dios, y cuando da su testimonio dice que Dios hizo aquello en su vida y que Dios le está ordenando esto y que Dios le está ordenando lo otro porque él es de Dios, pero dice maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Esto es una maldición, que no se trata de que Dios haya dicho maldito el varón y entonces por eso es maldito. Sí, lo dijo y así es, pero ¿por qué se cumple esa palabra? Esta palabra se cumple en la vida del hombre. Cuando el hombre cree a lo que el otro hombre dice y aprende de eso y ejecuta aquello que aquel le está diciendo que debe de ejecutarse, este recibe esa maldición, porque lo que va a hacer en contra de su propia alma, va a ser en contra de su propia vida espiritual, y esto acarreará maldición para su alma, porque cuando el alma vaya al infierno será maldita eternamente y por siempre, y por eso acarreará esta maldición. Y por eso el Señor dice maldito el varón que confía en el hombre. ¿Qué debe de hacer el hombre? Preguntarle a Dios todas las cosas, porque cada hombre proclama su propia justicia,
Pero hombre de verdad, dice la Escritura, ¿quién lo hallará? Cada hombre proclama su propia justicia, y entonces el hombre es justo a sus propios ojos y conforme a su propia justicia, conforme a su propia verdad, aun cuando la toma de las Escrituras, aun cuando la toma dice él que de Dios. Y entonces por eso es que no se debe de confiar en el hombre, llámese pastor, llámese profeta, llámese maestro, llámese siervo o sierva, llámese como se llame. Aquel es hombre, es polvo y carne, y todos los hombres erraron, todos los hombres pecaron. El corazón del hombre está de continuo inclinado al mal, y la única forma en que el corazón del hombre viva en una verdadera rectitud con Dios es que se lo haya entregado por completo a Dios. ¿Para qué? Para vaciarse de sí mismo y ahora ser lleno de Dios verdaderamente, del verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, no por los tuyos propios, sino por mis caminos. Esto es entregar el corazón a Dios, entregar todo aquello que se entiende, todo aquello que se desea, todo aquello que se conoce, todo aquello que se ha adquirido de la vida, del mundo. Y esto es entonces entregar el corazón de Dios para que Dios ponga el de él en el mío. Cuando esto hace el hombre no es engañado. Y cuando esto hace el hombre, entonces este no es adversario de Dios, sino que este verdaderamente, cuando habla de la justicia que habla, es la justicia de Dios. Pero cuando esto no hace el hombre hablará de su propia justicia, hablará de su propia verdad, hablará de su propio entendimiento, hasta que venga Dios y le descubra a los oídos del que escucha a Dios, le descubra al hombre espiritual, porque solamente el hombre espiritual que vive en una unidad continua con Dios, apartado del resto de las cosas de esta tierra y apartado de sus propios deseos y aún de la sociedad, solo éste podrá escuchar el corazón de Dios. Y por eso los engañadores engañan a los que no son las ovejas del Señor. Y por eso es que el Señor dice que las ovejas no escuchan la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños, sino que antes huyen de él. ¿Por qué? Porque conocen la voz del Señor. ¿Y por qué conocen la voz del Señor? Porque viven en su intimidad, porque están acostumbradas a escuchar lo que el Señor les habla, porque saben cómo Él habla, porque entienden y conocen su corazón, porque el Señor se lo declara. Esta es verdadera oveja. Cuando éste escucha a un extraño que dice: el Señor me mandó, vengo de tantos días de ayuno y vengo de tantos días de vigilia, vengo con palabra profética, vengo con esto, vengo con lo otro, este es extraño. Y las ovejas huyen de él, las verdaderas ovejas de Dios huyen de él, pero las que no conocen el verdadero corazón de Dios no huyen de él, sino que lo reciben. Si yo viniere, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y por qué lo recibiréis? Porque no viven en la comunión con el Padre para entender y para conocer su corazón, sino que viven en la comunión con el mundo y viven conforme a los deseos de los hombres, conforme a los corazones de los hombres. Y entonces por eso es que no pueden entender la voz de Dios. ¿Por qué no podéis oír? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. No pueden entender el lenguaje del Señor, porque sus corazones están adaptados a la voz de los extraños. Y por eso es que al creerse justos, se creen justos porque están acostumbrados a oír la voz de los extraños. Esto aprenden, pero cuando se escucha la voz del Señor, no se le cree al hombre y no se recibe aquella maldición con el cual el Señor maldice aquel que confía en el hombre, porque esta maldición realmente viene por no buscar a Dios. El principio para recibir aquello es no entrar a la comunión íntima con Dios cuando el hombre se dice ser creyente, cuando el hombre dice proclamar el nombre de Dios, cuando el hombre dice vive Jehová, cuando el hombre dice que es creyente, cuando el hombre dice ser de Jesucristo. Esto en vano es si su vida no es una completa entrega a la voluntad de Dios, no es una completa entrega, una completa sujeción y sumiso a las órdenes de Dios y sumiso debajo de su mano, como dice que sujetaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Someteos bajo su poderosa mano en búsqueda continua, en ayuno y en oración, porque viene cualquiera que es enemigo de Dios y dice hablar en su nombre, y sin embargo viene en contra de lo que es de Dios, como aquel Rabsaces
que dice que vino en nombre de Jehová, cuando vino a hablar blasfemias en contra de Dios para destruir al pueblo, y sin embargo, él no dijo que él no vino en nombre de Jehová, sino que dice que vino en nombre de Jehová cuando abrió su boca y dijo: ¿acaso he venido yo sin Jehová a este lugar para destruir este lugar? Jehová me mandó a destruir este lugar. ¿Y quién era? Un enemigo de Dios, aquel que estaba tratando de destruir lo que era de Dios, y aquel que decía venir en nombre de Dios, y decía venir en nombre de Dios, no decía venir en nombre de sí mismo, ni decía venir en nombre de Satanás, sino que decía venir en nombre de Dios. Dice: ¿acaso he venido yo sin Jehová a este lugar? Eso proclama el hombre, pero su boca habla mentira, su boca habla de su propio corazón. Maldito el varón que confía en el hombre. Justo primero parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Cada cual se justifica a sí mismo, cada cual habla de su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y la justicia del hombre delante de Dios es falsa, delante de Dios es vana, delante de Dios es engañosa, es mentirosa. Y por eso es que dice también: tú dices que tu doctrina es pura y que yo soy limpio delante de sus ojos de Dios. Pero quién diera que Dios abriera su boca y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor de las riquezas. Ciertamente entenderías que te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Entonces, cada uno dice: esta doctrina es la verdadera, esto me mandó a hacerlo Dios, esto es lo justo. Pero sin embargo dice: quién diera que Dios abriera su boca y te declarara lo que realmente es y lo que realmente no es. Si esto sucede, entonces el hombre quedará espantado y verá que era falsedad todo aquello que había en su boca, y verá que era engaño, y verá que era mentira, y verá que era enemigo de Dios, y verá que era adversario de Dios. Y entonces el hombre viene amando al mundo y dice: Dios me mandó esto. Y entonces el que no ama al mundo sabe que Dios no le mandó aquello. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y viene alguien entonces proclamando algo de esta tierra, proclamando algo de la vida social, algo de la vida vana, algo de economía, algo de política, algo de enriquecimiento material, y dice: en nombre de Dios es esto, el Señor me mandó, esto es en nombre del Señor que lo hago, el Señor me inclinó a hacer esto, el Señor me indicó a hacer estas obras de teatro, como algunos por ahí que han salido haciendo obras de teatro, supuestamente predicando el evangelio a través de obras de teatro, a través de cortos de novela, a través de cortos de la vida cotidiana. Y entonces cuando van a preguntarle, él dice: esto me lo mandó a hacer Dios, él me lo indicó a hacer, él me lo puso en el corazón. No lo mandó a hacer Dios, se lo mandó a hacer él mismo. Él lo creyó de su propia justicia, de su propio corazón. Pero esto es del mundo, porque está trayendo una vida vana. La palabra de Dios es suficiente para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. La palabra de Dios por sí misma es eficaz, con el poder del Espíritu de Dios, que explica la profundidad de sus palabras, como para traer obras de teatro las cuales pertenecen al mundo, como aquellos de la tierra. Y este es un ejemplo, y otros muchos ejemplos que traen cosas del mundo a aquella congregación que les cree. Otros traen payasos y maniquí allí en las manos para hacer obras para atraer a las personas. Otros traen testimonios que realmente no ha sido Dios el que los ha hecho vivir esos testimonios, diciendo: y Dios me defendió en aquel momento porque Él destruyó a aquel que se levantó contra mí, y entonces el Señor allí dijo que Él estaba conmigo como poderoso gigante. Pero no es así, sino que es su propia justicia para defender lo del mundo que están trayendo, y para defender lo de su propio corazón que están trayendo. Por eso es que no se le debe de creer al hombre. Y aquel que hace así, que está trayendo aquello que es enemistad contra Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
porque la verdadera justicia no se halla entre los hombres hoy en día. La verdadera justicia se halla en la verdadera intimidad con Dios, cuando el hombre se desprende y se despoja de todo, cuando el hombre verdaderamente entrega completamente su corazón y todo aquello que hay dentro de su corazón, desde el entendimiento hasta las obras y hasta sus deseos de todas las cosas. Cuando el hombre tiene todo por basura por el conocimiento de Cristo Jesús, el Señor a quien lo llamó, cuando el hombre se desprende de todo. Pero verdaderamente este testimonio el hombre lo puede hablar con su boca, pero realmente que sea así, solo el Espíritu Santo se lo testifica a aquel que viva en su comunión. El Espíritu Santo lo testifica, pero el Espíritu Santo no le testifica a cualquiera, aunque el Espíritu Santo testifica acerca de su verdad, pero aquel que realmente lo busca le da el verdadero testimonio de todas las cosas realmente como son. Y por eso es que el hombre hoy es engañado por el hombre, porque el hombre no viene diciendo yo soy falso, el hombre no viene diciendo yo amo el mundo, el hombre no viene diciendo yo soy un impío, yo soy un enemigo de Dios, sino que el hombre viene diciendo que es de Dios. Pero al final, entonces, cuando Dios llame a juicio, verán que ninguno era de Dios, porque al final, en realidad, saldrá al descubierto aquellos que eran y los que no eran, y la profundidad de las tinieblas. Por eso es que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará la profundidad de las tinieblas y lo oculto de los corazones, el cual aclarará la realidad de todas las cosas. Entonces, no es juzgar, como dicen muchas personas, que no se debe de juzgar. No, cuando Dios enseña y declara algo, aquel que vive en su comunión, aquello se juzga justamente porque Dios lo declara al oído espiritual del hombre, y aquello se juzga justamente, es juzgar para bien y juzgar para mal. Juzgar para bien, este es siervo de Dios porque viene con testimonio de que Dios se le manifestó, de que Dios hizo esto en su vida, él dice que es de Dios. Esto es juzgar algo que realmente parece ser bueno, pero no lo es, y el hombre lo juzga como bueno. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Entonces, ¿qué es? ¿Que voy a ser engañado hasta que venga el Señor? ¿Voy a ser entonces allí a recibir la mentira hasta que venga el Señor? No, el Señor va a venir a mi intimidad, el Señor va a venir a mi secreto, el Señor va a venir cuando yo me acerque a Él. Dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. A Dios se le acerca en espíritu y verdad. A Dios se le acerca despojándose de todo pensamiento, de toda idea, de todo deseo, de todo criterio acerca de las personas, incluso acerca de las personas, porque el hombre va orando por supuesto siervo. Señor, te ruego por tu siervo tal, te ruego por tu siervo, que tu amado hijo, tu amado pastor, mira que él te ama y es tu amigo, te oro por él, Señor. Pero realmente ya le preguntó al Señor si verdaderamente es su amado, su siervo, su amigo, su compañero o su enemigo. ¿Por qué? Porque viene creyendo algo que el hombre le hizo creer, y que aún la comunidad, y que aún la sociedad, y que la misma cristiandad, la misma congregación le hizo creer. Pero no es así, porque no pregunta nada a Dios, sino que todo lo asume, porque cree al hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, pone su obra por el brazo de aquel hombre que dice, esta es la obra verdadera. Entonces pone carne, su carne es su obra, hace su obra por lo que dice el hombre, y este recibe maldición porque va a actuar conforme a lo que dice el hombre y no conforme a la verdad de Dios, porque el hombre buscará aparentar y parecer que realmente es de Dios. Él no tratará, él no dirá que es enemigo, siempre dirá que es amigo. Pero viene su adversario, el cual es el adversario de muchos, como me dijo el Señor, y lo descubre. Porque Jehová tiene pleito con Jacob, Jehová tiene pleito con su pueblo, Jehová tiene pleito con aquellos líderes que han hecho perder al pueblo, pero todos ellos dicen ser de Dios, y todos ellos dicen, vive Jehová, pero ese vive Jehová es de boca, pero lejos está el Señor de sus corazones, aunque está cercano a sus bocas. Este es el que proclama su propia justicia, pero viene el Señor, su adversario, y lo descubre. Por eso no se debe de confiar en el hombre, sino en Dios, que descubre todas las cosas, sino en Dios, que entiende los corazones de los hombres, y escudriña la mente y escudriña el corazón, y sabe lo que hay en la profundidad del corazón. Para aquel que es diligente para entender y conocer esto de Dios mismo,
Para esto será de bien, pero para el que no, le será de castigo, porque Dios lo llamará a cuenta y le dirá: yo te dije que me preguntaras, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no lo hiciste?, dirá el Señor. Porque nadie se podrá justificar por no haber buscado a Dios y por no haber inquirido en Él y por haber confiado ciegamente en el hombre, en el cual no se debe de confiar. Y no es que desconfíe de todo el mundo porque diga todos hablan mentira, porque no sea que venga la verdad y la pase por alto y le llame mentirosa la verdad. Se trata de vivir en una continua comunión con Dios, apartado de todos y de los dichos de los hombres, para verdaderamente conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Gloria a Dios.